Bien, señores, ¿cómo están? Hoy vamos a dejar lo técnico. Vamos a dejar las inyecciones, el cross-site scripting, el último video que realizamos sobre los cores, un en vivo. Vamos a dejar todo eso y vamos a hablar de hacking, como ya lo hemos hecho antes, ¿sí? Esta vez vamos a hablar de un tema que estoy seguro que a todos tenemos una anécdota al respecto. Cómo iniciamos en ciberseguridad y cómo iniciamos, pero nuestra propia historia, es decir, no cómo te lo recomiendo, no es cómo deberías hacerlo, cómo lo hacen otras personas, no, te voy a contar mi historia. Estoy seguro que tú también la tienes. Y para eso tenemos que retroceder bastantes años atrás, la verdad. Porque yo la verdad tengo ya bastante tiempo caminando este rumbo, este camino espinoso de la ciberseguridad, del ethical hacking. Y pues las historias han cambiado, los tiempos han cambiado, así que voy a remontarme a casi más de 20 años atrás. Más de 20 años atrás. Cuando yo tenía aproximadamente 14 años. Entonces, este video se va a tratar de mi historia, de cómo yo inicié en el mundo de hacking, cómo inicié en el mundo del pentesting y luego, si es que quieres, en los comentarios me cuentas cómo es que tú también iniciaste. Bien, para poder remontarme a ese momento, tengo que retroceder cuando yo tenía 14 años. Sí, 14 años, cuando la vida era mucho más sencilla, no habían responsabilidades y básicamente casi todo era un juego. ¿Sí? Aunque claro, a los 14 años no lo pensamos así, nos ahogamos en un vaso de agua, pero bueno, voy a retroceder a los 14 años. Cuando yo tenía 14 años, mi papá tuvo un accidente muy feíto, muy complicado. Un accidente futbolístico, vamos a llamarlo así. Para aquellos que les encanta el fútbol, sabrán que romperse el tendón de Aquiles es una complicación. Y no, mi papá no era futbolista profesional. Digamos que era un futbolista de esos que todos los fines de semana con sus amigos se juntan, se reúnen para poder jugar pues un partidito, lo que conocemos como una pichanguita. Y después de la pichanguita viene el fulbazo, es decir, pues compartir un poco de alcohol con los amigos. Bien, mi papá era de esas personas que se reunía una vez a la semana con sus amigos para jugar estos partidos que pues son desestresantes y que te permiten pues continuar o botar todo el estrés de la semana. Muy bien, un día de esos, un sábado, cuando mi papá jugaba fútbol, a fin de año, casi fiestas navideñas, mi papá se rompió el tendón de Aquiles. Se rompió el tendón de Aquiles y ahí comenzó mi historia de hacking. A partir de esa ruptura, mi papá lo operaron, fue muy trágico, lamentable. Felizmente, obviamente, mi papá se recuperó por completo. Pero producto de ese accidente, mi papá perdió el empleo. Sí, perdió el empleo. Mi papá tenía ya bastantes años, cerca de 30 años trabajando en esta empresa, y a pesar de este largo tiempo, pues en las empresas no dudaron en, digamos que buscar un reemplazo en un periodo bastante corto, dado que mi papá estaba inoperativo. Producto de ese accidente, entonces mi papá perdió el empleo. Sí, fueron épocas muy complicadas. Yo aún estaba en el colegio, tenía 14 años. Cursaba el tercero, ya casi cuarto de secundaria. Y pues mi papá se quedaba sin su principal fuente de ingreso. Mi papá negoció, obtuvo algún dinero porque llevaba bastante tiempo trabajando en esta empresa. Y llegó ese día importante. Me dijo, Omar, no sé qué hacer con el dinero. Aún tengo que pensar en ti, que todavía no terminas el colegio, tu hermano menor, que aún tampoco termina el colegio, luego vienen tus estudios superiores. Tengo que poner un negocio. No sé qué poner, me dijo. No sé qué poner. De hecho, yo también no sabía qué decirle. Tenía 14 años, las ideas de negocio no salían de mi mente como de pronto salen ahora. Y pensando en estas noches de insomnio, cuando uno mira el techo, le dije, oye, en esta época estamos hablando de el 2000, más o menos 2001, más o menos 2001 aproximadamente, era un boom los cyber, o como lo conocemos aquí en Perú, las cabinas de internet, que son módulos pequeños
donde se pone una computadora y te alquilan el internet y la computadora por un periodo de tiempo. Aquí en Perú los conocemos como cabinas de internet, pero en otros lados de Latinoamérica le dicen cybers, ¿no? Un cyber. Luego en el Perú también se empezó a decir cyber. Pero bueno, en ese entonces eran cabinas de internet. Claro, yo no pensaba en ese momento realmente en el futuro económico familiar, sino pensaba en, oye, mira, este negocio en ese momento da dinero, la hora costaba entre 3 y 4 soles, lo que viene a ser $1 en la actualidad, más o menos. Y la gente se queda 2, 3 horas, entonces al día se hace buen dinero, hay digamos que bastante demanda de estas cabinas de internet y puede ser una buena idea. Se la propuse a mi papá. La verdad es que se las propuse sin mayores esperanzas. Era simplemente una idea lanzada al aire. De pronto la cogían, de pronto no. Mi papá lo pensó, entiendo que lo consultó con un amigo que más o menos conocía de computadoras y aceptó. Dijo, Omar, tu idea me parece buena. Dije, caramba, le dije, increíble. A mis 14 años estoy aportando algunas ideas de negocio. Y vaya a ver, ¿no? Increíble esto. Y mi papá decidió colocar este negocio. Alquiló un local y compró las computadoras con un amigo. Yo en ese entonces no sabía de computadoras. Por favor, quiero que entiendas que son tiempos muy. Han pasado más de 20 años, 25, 24 años, 23 años desde ese momento, desde 2001 hasta ahora. Y en ese entonces, solo para aquellos que son bastante old, pues estábamos en las Pentium 3. Estábamos en las Pentium 3. ¿Sí? Y hablábamos de computadoras que tenían 128 de memoria RAM, 256 y la computadora que daba, digamos que la hora y que tenía la mayor potencia eran computadoras de 512 de memoria RAM, que lo cual ya era una locura. Era una locura. Entonces mi papá compró 10 computadoras, monitores, ya saben, de 256 megas de memoria RAM y montó este negocio. Lo curioso del asunto es que mi papá, pues no era muy informático, la verdad. Sí, mi papá conocía de computadoras, digamos que lo básico. Ahora, después de esta experiencia, mi papá se volvió, digamos que un experto, un usuario avanzado de las computadoras. Mi papá aprendió. Sí, pero al inicio fue un proceso complicado, intrincado. No fue sencillo para mi papá. Entonces, y como yo estaba en el colegio, cuarto de secundaria, 2001 más o menos, eh, me ofrecí muy gentilmente a ayudar a mi papá después de el, el horario escolar. No les voy a mentir, no les voy a mentir. Era, digamos que, no era amor al chancho, sino a los chicharrones. Yo iba a ayudar a mi papá, pero la verdad es que me quedaba jugando. Eran tiempos de Counter-Strike, Half-Life, StarCraft. Yo era, digamos que un adicto al StarCraft. Me encantaba el juego, lo jugaba bastante bien. Mucho mejor que el Counter. De hecho, el Counter nunca me gustó demasiado. El Half-Life sí, pero el StarCraft sí, le invertía demasiadas horas al día jugando. Entonces yo terminaba el colegio, a veces faltaba al colegio. Nunca fue el colegio el lugar más agradable para mí. La verdad es que era bastante aburrido, o al menos así lo sentía yo. Y iba a ayudar a mi papá con el negocio. Claro, jugaba mucho. Sí, había un grupo de chicos que iban y jugábamos todos en conjunto, creaban las partidas. Era divertido, eran otros tiempos. Y bueno, así comenzó. Esa primera etapa fue vital para mí porque a los 14 años empecé a entender qué cosa era una red LAN, cómo es que las computadoras se interconectaban, las direcciones IP, la puerta de enlace, a formatear computadoras, a instalarles en ese entonces Windows 98, Windows Millennial, que fue fatal, ¿verdad? Ya saben. Empecé a ver los primeros malware para aquellos que recordarán, si es que tienen más de 35 años, habían todo tipo de malware. Uno estaba sentado en la computadora y se abría la lectora y se cerraba. Era un malware, claramente. Ahora ni lectora tienen las laptops, ¿verdad? Muy bien, muy bien.
Entonces aprendí todo este proceso, formateaba computadoras, instalaba el software, los antivirus, tenía 14 años, el cableado, la red LAN, ni siquiera había un switch, todavía era un hub, pero ya entendí, aprendí. Abría las computadoras, desconectaba, conectaba el disco duro, los flats, el procesador, los limpiaba. Vamos, empecé a ver cosas técnicas a los 14 años, 15 años, porque la necesidad en ese momento familiar, pues, me obligó a eso. Me obligó a eso. ¿Qué ocurrió? Yo seguía ayudando a mi papá, ya tenía 16 años, estaba en quinto de secundaria, a puertas de terminar el colegio, ya pensando en una carrera universitaria. Tenía dos opciones, una era ser ingeniero de sistemas, porque este mundo de las computadoras ya me había de alguna manera envuelto e inundado por completo. Y por otro lado, yo siempre quise estudiar psicología. Sí, yo quise estudiar psicología. Porque hasta ahora siempre me llama mucho la atención poder entender qué es lo que pasa por la mente de las personas y comprender las mentes, las reacciones, el comportamiento de las personas que hasta ahora, en gran parte de ellas, no logro entender. Sí, hay gente que la verdad es indescifrable, indescifrable. Bueno, es obvio que no estudié psicología, estudié ingeniería de sistemas. Pero a los 16 años ocurrió el momento que cambió mi historia y que en verdad hizo que yo ingresara al mundo de ciberseguridad. Al menos no conscientemente, pero ese fue el primer paso, fue el inicio, no hubo otro. Un día yo estaba jugando, como siempre, una partida, creo que era High Life o Counter. Y mi papá, pues yo lo ayudaba con el negocio. Y papá, pues estaba ocupado. Creo que había ido a almorzar o cenar. Creo que era de noche, así que era una cena. Mi papá estaba cenando. Y yo lo ayudaba a, digamos que hacer los cobros de las personas que alquilaban el cyber. Y de pronto se acercó una señorita. Una señorita que le agradezco, no recuerdo su nombre, la verdad, ni su rostro, pero recuerdo muy bien las circunstancias. Era un día en la noche, soy más o menos seguro de eso. Las cabinas estaban llenas y esta persona se retiraba y tenía que pagar como 5 soles, 6 soles, $2 el tipo de cambio en ese momento. Y me paga, yo empiezo a darle su cambio, su vuelto, pero la señorita no se retira, se queda en el local, se queda mirándome y yo le digo, si necesitas algo más, necesitas algo que te pueda ayudar. Y me dice, ¿tú eres el hijo del dueño de las cabinas del cyber? Sí, yo lo soy. Pero, no sé, necesitas algo más, ya te di tu cambio, le digo, y me van a matar en la partida. Yo soy policía, estoy contra los terroristas y ya sabes, ¿no? Así que, por favor, no le dije, pero lo pensé, retírate, ya me pagaste, ya terminó esta transacción financiera, me van a matar. Y es más importante en este momento mi partida de Counter. Pero la señorita inmutable, ahí estaba, parada. Digo, no entendía, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, si tú eres el hijo, ¿verdad? El dueño. Tú estás aquí mucho tiempo. Sí, ya me parecía muy sospechoso. Y me señaló a una señorita, otra señorita, que estaba sentada en una computadora al fondo, en el cyber. Me dijo, ¿ves a esa señorita que está allí? Sí, claro. Siempre viene, le digo. Necesito entrar a su Hotmail. ¿Cómo? Necesito entrar a su Hotmail. Quiero entrar al Hotmail de esa chica. ¿Tú me puedes ayudar? Le digo, no, no se puede, le digo, no sabría cómo entrar a su Hotmail. En ese momento yo estaba pasmado, helado, no sabía cómo reaccionar. Dije, no sé cómo puede entrar, le digo, no sé cómo hackear su Hotmail. De hecho, no recuerdo si utilicé la palabra hackear, pero le dije, no puedo ingresar a su Hotmail. Eran tiempos donde reinaba el Hotmail. Hotmail y Yahoo. No existía Gmail. O quizás sí existía, pero no era de uso masivo en Perú y entiendo que en Latinoamérica tampoco. Mira, me dijo, yo quiero entrar al correo electrónico de esa chica. No se puede, le dije, no sé cómo hacerlo.
te pago. Te pago 20 soles. Al tipo de cambio en ese entonces como 10 dólares, quizás un poco menos, pero 10 dólares. Y 10 dólares para alguien que no tenía dinero en ese momento era bastante dinero. Entonces le dije, me dijo, ¿puedes? No, no puedo. Te pago 20 soles. Sí puedo, le dije. Sí puedo, claro que puedo. Y no sabía cómo. Y me arriesgué. Dije, si puedo, vuelve dentro de un par de días. Déjame que veo la forma en conseguir la contraseña del Hotmail de la víctima. ¿Sí? Bien, obviamente ese día yo seguí jugando y al día siguiente empecé a buscar en internet. Eran otros tiempos, aún no había, déjame que recordar, ya había Google. Sí, todavía existía Altavista, sí. Altavista, ya había Google. Google había entrado, digamos que un año atrás, recién, más o menos. Y empecé a buscar en internet cómo hackear, cómo robar las contraseñas de Hotmail en general de personas. Eran tiempos donde reinaban los foros. ¿Sí? Los foros estaban en todo su apogeo. Es decir, tú querías buscar información, un foro. Y en ese foro había que leer. Es la primera vez que escuché de cosas como ingeniería social, no lo entendía. Era la primera vez que entendía cómo a través de postales tipo gusanito.com, solo para conocedores y para gente bastante old, la verdad, uno podía enviar una postal, solicitar credenciales. Era casi casi un phishing, ¿verdad? Era lo más parecido a un phishing. Tenías que hacerlo lo más creíble posible y eso funcionaba. Así como en la actualidad hacemos spear phishing, ¿verdad? Muy bien. Eran tiempos donde Hotmail no tenía HTTPS, o sea, todo viajaba todavía de manera sin cifrar por HTTP. Eran otros tiempos, eran otros tiempos. El cierre de sesión de Hotmail era muy, muy malo, se acordarán, ¿verdad? Uno hacía logout, regresaba con un back en la flecha en el navegador y podía volver a ingresar. Es la primera vez que en los foros leí, aparte de ingeniería social y todos esos temas de seguridad, escuché la palabra keylogger. Vamos, empecé a documentar. Fueron tiempos donde tuve que leer mucho. 15 años ya tenía, o quizás 16, entre 15 y 16. Esta chica, con su ofrecimiento, me abrió la puerta a yo leer y buscar en muchos y muchos foros. Pasaron 2, 3 días, logré conseguir la contraseña de esta señorita, la víctima. Me sentí todo un delincuente, todo un hacker en potencia. Y cobré mis 10 dólares o mis 20 soles. Fui muy feliz, me sentí millonario, realizado por completo. Dije, esta es mi oportunidad de salir de esta maldita pobreza que me está envolviendo y me está acosando siendo muy joven aún, teniendo 15, 16 años. Muy bien, obviamente robé la contraseña, la chica vino y cual traficante de droga le pasé la contraseña por lo bajo. Sí, sí, era como que le estuviese vendiendo algún estupefaciente. Le pasé la contraseña, le dije, ya la probé. Obviamente no eran tiempos de doble factor de autenticación o múltiple factor de autenticación. Y me pagó mi dinero. Le advertí algo. Le dije, por favor, que esto quede entre nos, porque si alguien se entera que yo he hecho esto, pues va a dejar de venir las personas al cyber, el negocio va a ir mal. Y la verdad es que por 20 soles, 10 dólares, estoy echando al agua el esfuerzo de mi papá. Así que mucha discreción. Le pedí mucha discreción. La señorita me juró por sus hijos futuros que pues mantendría la discreción del caso. Bien, pero parece que esta señorita en realidad tenía problemas con muchas chicas del barrio. ¿Sí? Muchas chicas del barrio. Y esas chicas del barrio venían siempre al negocio de mi papá. Así que me empezó a pedir más contraseñas de más señoritas que llegaban al cyber de mi papá. Eran tiempos fructíferos. El negocio fue creciendo, el dinero fue llegando y pues mi negocio inicial, mi startup, empezó a florecer. Empezó a florecer.
Así que la señorita decía, mira, quiero hackear este correo de esta chica, dame mi dinero, toma tu contraseña. Y así, recuerdo que habrán sido unas 5 o 6 personas, todas señoritas. Esta señorita queriendo robar la contraseña de estas otras señoritas. Nunca se me ocurrió, pero debía haberlo pensado, en ingresar y rebuscar en el correo electrónico. Quizás encontraba algo importante, ¿no? Pero no, nunca lo hice. La verdad es que en ese momento solo me importaba el dinero en efectivo. Y ya está. Bien, el negocio iba muy bien, ya estaba terminando el año, yo estaba a punto de aumentar mi tarifa, porque ya saben, la inflación y todos los años hay que aumentar un poco el precio. Iba a ponerle como monto 30 soles, o sea, iba a aumentar un poco más, el 50% de lo que yo cobraba por hackear estas cuentas de correo electrónico. Y me dijo, Mar, quiero un correo más. Le digo, pero por supuesto, dime qué correo, de quién, y yo te lo hackeo, ya sabes el procedimiento, ya lo estamos formalizando. Pero me dijo y me puso un nuevo reto. Fueron momentos importantes. Quiero que entiendas que 16 años, 15 años, y con las herramientas que en ese momento había, esta señorita fue pues una especie de trampolín. Me ponía retos y a mí me obligaba a leer y leer más. Me dijo, ¿sabes qué? Esta vez quiero que hackees el correo de una persona, pero que no viene al cyber de tu papá. Ella no viene aquí, va a otro cyber, en otro lado. Me lo dijo, estaba como a 5 cuadras de distancia del negocio de mi padre. Caramba, dije, eso no se puede, no sabría cómo hacerlo, le dije, no sabría cómo hacerlo. La misma reacción que tuve al inicio cuando me pidió por primera vez hackear este correo de Hotmail. No sé cómo hacerlo, no sabría cómo hacerlo, declino a tu petición. Lamentablemente no voy a poder ayudarte. Me dijo, te pago, yo lo sé, pero no puedo, no puedo. Te pago 50 soles. Sí se puede, le dije, claro que se puede. Por 50 soles 25 dólares, yo estaba dispuesto a todo. ¿A quién hay que matar? Le pregunté. No, no, no hay que matar a nadie. Solo hay que hackear el correo de esta chica. Una vez más, Google y los foros fueron mi salvación. Empecé a buscar, a leer, a documentarme. En ese entonces no solamente era Hotmail, el Hotmail estaba tachado al Messenger de Hotmail. Se acordarán las personas que en ese entonces utilizaban el Internet. Hablábamos de tiempos donde el Internet, la velocidad no llegaba a 1 mega, eran 512 KB de velocidad. Imagínate, era una locura, era una locura. Bueno, ante este reto me documenté, empecé a leer, encontré mecanismos para poder hackear este Hotmail, cumplí con la solicitud de esta chica, ¿sí? Que tenía problemas con muchas otras más chicas, y cobré mi dinero. Obviamente me sentí una vez más millonario y realizado. De esa manera yo ingresé a los 17 años a la universidad, yo estudié, y bueno, en ese momento estudiaba ingeniería de sistemas, terminé mi carrera, soy ingeniero de sistemas para aquellos que ya ven los videos de mi blog y de mi canal de YouTube. Y bueno, quiero que hasta el momento entiendas algo. Yo era menor de edad, tenía menos de 18 años, era inimputable. Es decir, todavía no cometía ningún tipo de delito. Yo lo sé, yo lo sé. No estaba dentro de la ley ni el marco legal, pero para mí eso era un juego, tenía 16, 17 años. Cuando ingresé a la universidad a los 17 años, empecé a jugar con mis amigos cachimbos. Mis amigos cachimbos, es decir, los ingresantes a la universidad, futuros ingenieros de sistemas, pues los hackeé a todos, o a casi todos, o al menos aquellos que me parecían medianamente importante ingresar a su correo electrónico. Así que me metí al correo electrónico y esta vez, que ya tenía 17 años, de pronto el morbo me ganaba, ingresé a los correos electrónicos a leer qué había en los correos electrónicos, ¿no? Qué conversaban, qué transmitían por allí. Bueno, yo nunca he sido la persona más social del mundo, soy algo asocial, pero resulta que pues mis amigos cachimbos eran unos amigos calenturientos.
Lo sé, sí, lo son, lo son. Porque entre los chicos y chicas que habían ingresado ya estaban casi emparejados, la mayoría de ellos. Que salían, que dónde se iban a ver. Y yo lo leía y me reía. El morbo, luego los molestaba de manera muy sutil, como insinuando que conocía la historia detrás. Bueno, hasta ese momento, ese fue mi primer paso, así comencé hackeando cuentas de Hotmail en el cyber de manera local, luego de manera remota, luego a todos mis amigos cachimbos que luego fueron ingenieros de sistemas, la mayoría de ellos que terminó la carrera. Y luego yo estuve muy metido estudiando la carrera en temas de networking e infraestructura. ¿Sí? Me gustaba mucho el networking, y empecé a estudiar todo lo asociado a eso y a administrar servidores, ¿no? Era un futuro sysadmin, un futuro administrador de redes. Me gustaba, me llamaba mucho la atención. En ese entonces hablábamos de Windows Server 2003. Yo llevé un curso de Windows Server 2003. Aprendí Linux ya cuando tenía 18 años más o menos, 19, quizás 18, 19 ya estaba en Linux. Luego a los 20 o 19 empecé a estudiar mi CCNA, el networking. En ese entonces era el CCNA 4. No sé en qué versión de CCNA vamos, creo que 7 u 8, 7 creo, lo último que escuché. Pero eran tiempos de CCNA 4, eran 4 módulos, una introducción, luego LAN, luego WAN y el último era, perdí el rastro, pero era LAN, One y no recuerdo el último. No recuerdo el último. No, era routing, switching y creo que One, algo así era. Bueno, yo estuve llevando mis módulos, administraba servidores Linux, Windows. Ese era mi mundo, ese era mi mundo. A los 20 años, dada la coyuntura que una vez más pasamos, hubieron más accidentes en el camino, no fue el camino fácil del negocio de mi papá. De hecho, el negocio de mi papá tuvo un traspié importante, una piedra en el camino muy grande. Fuimos víctimas de un asalto. Nos asaltaron, nos robaron, se llevaron todo. Fue una historia muy trágica que no les voy a contar en este video. Pero pues la necesidad me obligó a buscar empleo, la verdad, lo antes posible. Y yo avancé muy rápido en la universidad. Quería acabarla lo antes posible. Así que a los 20 conseguí, digamos que mi primer empleo formal. Ya no un cacholeo, ya no un trabajo momentáneo por horas, sino un trabajo formal. Mi primer trabajo formal. Y yo necesitaba dinero, necesitaba trabajar y estaba dispuesto a trabajar en cualquier cosa relacionada a mi carrera informática, ¿no? Yo era ingeniero de sistemas o un futuro ingeniero de sistemas. Así que postulé. Postulé un empleo para hacer soporte. ¿Sí? Soporte técnico, es decir, ayudar a las personas, a los usuarios finales con sus computadoras, formatear computadoras, cosas que ya hacía con el negocio de mi padre. Entonces veía que no iba a haber mayor complicación. Postulé y en plena conversación, en la última conversación para ya poder ingresar al puesto, me propusieron, me preguntaron mejor, si es que yo sabía Linux. Y yo les dije, bueno, sí. Hubo una pregunta muy curiosa. Me dijo, ¿cuántas veces has instalado Linux? Y yo la había instalado muchísimas veces, pertenecía a la comunidad de software libre de mi universidad. Y les dije, no sé, he perdido la cuenta. Levantaron el teléfono, dijeron, Tenis, que iba a ser mi futuro jefe, tengo una persona que te puede ayudar en tus tareas de administrador de servidores Linux. Yo me asusté porque pensé que ese era, digamos que, un reto para el cual todavía no estaba yo preparado, es decir, administrar servidores Linux. No tenía nada de experiencia. Formateando, la verdad, desde los 14, 15 años, ya les conté la historia, pero administrando servidores Linux solo había estudiado un poquito. Me asusté, pensé que de pronto iba a perder mi oportunidad laboral, yo necesitaba el dinero, necesitaba trabajar, había muchas urgencias familiares, personales. Pero bueno, los azares del destino, porque así es la vida, que me enseña siempre que hay que lanzarse con todo, que el no ya lo tienes y que si es ahora o nunca.
Bueno, ingresé a esta área, ya no ingresé a hacer soporte, lo cual me fue genial para mí. No llegué a hacer soporte, llegué a ayudar en la administración de servidores Linux, más o menos a lo que yo estaba pensando dedicarme. Así que comencé a ayudar a administrar servidores Linux. Primera vez que veía el SUSE, no OpenSUSE, el SUSE Enterprise, el Jazz y todos los comandos. Aprendí muchísimo. También un poco de networking. Llegaban los equipos, los servidores, había que hackearlos. Fueron tiempos muy, muy hermosos. Tenía 20, 21 años ya. Trabajé cerca de eso como 2 años, 3 años. De hecho, terminé la universidad y todavía estaba allí trabajando. Eran tiempos donde aprendí muchísimo, muchísimo. De hecho, como administraba servidores Linux, veía cómo nos intentaban hackear. Y teníamos que instalar herramientas para que no nos hackeen, ¿no? Habían ataques de fuerza bruta por SSH, posibles inyecciones, cross-site scripting, que en ese entonces trataba de entender al máximo, ¿no? Trataba poco a poco de entender al máximo. Y bueno, instalábamos las herramientas para que no nos hackeen. Todo iba bien, de hecho ya llegué a los 22, o sea, iba ahí 2 años y algo trabajando. Y terminé la universidad, yo acabé la universidad a los 22 años. Eh, como les dije, traté de acelerar el camino, el paso lo más que pude. Terminé la universidad y se pareció el otro momento de quiebre. Así como hubo un momento de quiebre cuando esta señorita me pidió hackear cuentas de Hotmail. Y yo siempre estuve metido en el mundo del hacking. De hecho, cuando ya administraba servidores para que no nos hackearan, estaba del otro lado. Y siempre jugaba con el mundo del hacking. Era lo mío. No lo dejaba de hacer. Era un hobby. Pero terminé la universidad y una compañera de trabajo, que de hecho ella es la culpable de que mi apodo, mi nick sea el Palomo, porque ella me decía, hola Palomo, me dijo, hey mira, en una empresa colombiana están buscando un hacker, un ethical hacker. Y yo le dije, mira, yo hago hacking o he hecho hacking y sigo metido en el mundo del hacking como hobby, no tengo nada de experiencia, mi experiencia es como sysadmin y en temas de networking, ¿no? Tú postula, me dijo. Tú postula. Le digo, tengo miedo. Postula. Y como siempre ella muy cariñosa conmigo, pues digamos que me dio algunas palmadas en el hombro, nada suaves, nada sutiles. Y así por las buenas todo el mundo entiende. Así que postulé a esta empresa colombiana. Siempre hay algunas cosas, ¿no? Que no las he mencionado, pero mis exámenes siempre fueron en inglés. Así que conocer lo básico del inglés te va a abrir muchas puertas. Y bueno, si puedes avanzar más, mejor todavía, ¿no? Entonces, siempre fueron mis exámenes en inglés. Los respondí. Y en esta empresa colombiana me dijeron, te hemos aceptado. Vas a iniciar allá 22, a puertas de los 23, allí en el mundo de ethical hacking. Ese fue el segundo momento de quiebre. La empresa colombiana me pagó las certificaciones, yo pues obviamente las tomé. Les hablo del año 2010 aproximadamente. Y saqué mi CEH, y mi CEH, Certified Ethical Hacker, que en ese entonces creo que estaba en la versión 5 o 6, la verdad le he perdido el rastro. Pero para que vean que ahora estamos en la versión 12, yo soy instructor del CEH, soy CI, y creo que estamos en la versión 12, ¿verdad? Bueno, en ese entonces era la versión 6. Así que ese fue mi segundo momento de quiebre. Allí ya a los 22 años, puertas de los 23, empecé a hacer hacking de manera profesional. Es decir, ya de manera oficial un Certified Ethical Hacker y como experiencia un Ethical Hacker. Bueno, así comencé. La historia, obviamente, a partir de ese momento es mucho más larga, es mucho más compleja. Hay miles de anécdotas que contar, pero que en este video no lo voy a hacer porque ya se ha extendido bastante. Pero así fue, así inicié. Y estoy seguro que todos tienen un inicio diferente. Ahora inician de otras maneras. Hay muchos que inician ya siendo o queriendo ser un ethical hacker porque las circunstancias han cambiado, hay carreras de ese tipo. En ese entonces, no.
lo más cercano a un ethical hacker o si querías dedicarte a ciberseguridad, que ni siquiera se hablaba de ciberseguridad, sino de seguridad informática, era estudiar ingeniería de sistemas o algo afín. Bien, entonces esa es la historia. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante o entretenida y que me pongas en los comentarios cómo iniciaste tú. Si tienes más de 30 años, estoy seguro que tu historia también es peculiar y tiene muchas matices, porque todos tenemos una historia súper, súper interesante. Bien, hackers, espero que les haya parecido interesante la historia. Cuéntame cómo iniciaste tú y nos vemos en un próximo video. Que estén bien.